Ahora mismo en Cuba la pregunta ya no es si la dictadura caerá, sino si sus máximos líderes lograrán escapar antes de enfrentar la justicia. ¿Por qué los rumores sobre el escape en jet privados, rutas de escape, planes de asilo se han multiplicado justo antes del colapso en la isla que ya es eminente? Porque mientras Trump aprieta el cerco con sanciones y aranceles, mientras Venezuela ya no le envía ni un barril de petróleo y México ha cerrado el grifo, mientras las embajadas extranjeras activan planes de evacuación y los bancos cubanos colapsan, la cúpula del castrismo parece estar preparando su huida. Y aquí viene lo explosivo. Hay información exclusiva sobre algunos de los destinos y los medios y los aliados podrían facilitar la fuga de estos máximos responsables de la miseria cubana. ¿Se irán a España, donde viven sus familiares y donde tienen ciudadanía? ¿Utilizarán los jets privados que han comprado con el dinero del pueblo? ¿O intentarán negociar una inmunidad a cambio de entregar el poder? Y la pregunta más importante, ¿el pueblo cubano permitirá que escapen o los perseguirá hasta el último rincón del planeta para que enfrenten juicios públicos por sus crímenes? Quédate hasta el final de este video porque hoy te traigo esta información que es candela, revelaciones impactantes y el análisis que no vas a encontrar en ningún otro canal. Este es el mundo de Darwin, así que te pido por favor que te suscribas, activa la campanita y prepárate porque lo que viene es bien explosivo. Para entender por qué la cúpula del castrismo está en modo pánico y preparando su escape, hay que mirar el contexto de la presión máxima que enfrenta la dictadura cubana. Trump no solo ha endurecido el embargo, sino que ha firmado una orden ejecutiva que impone aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba. Esto significa que ni México, ni Rusia, ni China pueden ayudar a la isla sin arriesgarse a sanciones devastadoras. La captura de Maduro en Venezuela fue la primera pieza de este dominó. Con Maduro fuera del juego, Venezuela dejó de enviar recursos a Cuba. El petróleo venezolano, que durante años fue el salvavidas del castrismo, ya no llega. Y México, bajo presión de Estados Unidos y de los congresistas cubano-americanos, también ha dejado de mandar petróleo a la isla. Hay información de última hora porque Petróleos Mexicanos suspendió el envío de petróleo crudo a Cuba. Eso dice la agencia Bloomberg. Y esto ocurre en medio de una presión política de Estados Unidos sobre la relación de México con Cuba y el envío de petróleo mexicano hacia Cuba. Así que según Bloomberg, México ha suspendido el envío de petróleo crudo a Cuba. Hasta este momento, el gobierno mexicano no ha reaccionado, no ha informado nada. El gobierno cubano tampoco. Fíjense si es así que México, que enviaba 22,000 barriles diarios, ya canceló el envío programado. Pemex anuló la entrega tras las presiones de los congresistas cubano-americanos y, por supuesto, de la amenaza de Trump. Y sin petróleo, la economía cubana se paraliza. Los apagones son masivos y el transporte colapsa. La producción industrial es inexistente. China y Rusia, que durante años fueron los grandes aliados del régimen, ahora guardan silencio. No hay pronunciamientos, no hay ayuda, no hay salvavidas y la razón es simple. Ni China ni Rusia están dispuestos a arriesgar su relación con Estados Unidos por un régimen que ya consideran perdido. El resultado es el colapso total dentro de la isla. Los bancos están cerrando, los apagones son más de 18 horas diarias, el transporte está paralizado y el combustible que queda apenas alcanza para 20 días más. Las embajadas en el extranjero están preparando planes de evacuación para su personal y sus familias. Y si las embajadas los están haciendo, ¿alguien cree que la cúpula castrista no tiene su propio plan de escape? Por eso, en las últimas semanas han actualizado sus planes de fuga. Han movido a sus familiares, se ha visto que todos tienen jet privados, planificados desde antes, han buscado aliados en el extranjero porque sabe que el tiempo se le está acabando ahora mismo. Está sobrediagnosticado, usted lo ha dicho, violaciones a los derechos humanos, patrocinio del terrorismo, auspicio de enemigos de Estados Unidos. El tema es cómo va Estados Unidos a lograr impulsar ese cambio de régimen hacia la democracia, porque a diferencia de lo que ocurrió en Venezuela, aquí el dictador
Miguel Díaz-Canel, no tiene una investigación abierta en un tribunal de Estados Unidos o una acusación formal por narcotráfico, aunque está sancionado. Lo que está apuntando Estados Unidos para el cambio de régimen en este caso no es a una extracción y captura de Díaz-Canel, sino a un cerco que termine asfixiando a esa dictadura económicamente. No. Los Estados Unidos poseen las herramientas legales. Primero, la ley Helms-Burton le da el poder al presidente de tomar acción para ayudar a producir un cambio de régimen. O sea, ya de entrada, una ley existente, si el presidente decidiera articularla, el Departamento de Justicia pudiera darle licencia para hacerlo. Recordemos que el dictador Raúl Castro, que sigue vivo, fue encausado 2 veces. La primera tiene un encausamiento de 1993 por su participación en narcotráfico, que el presidente Clinton lo desechó y no lo continuó. Quiere decir que esa información que se acumuló sigue estando ahí. Después, posteriormente, en 1996, también fue implicado por el asesinato de 3 ciudadanos estadounidenses en las avionetas conocidas de Hermanos al Rescate, que la aviación castrista explotó en el aire, en aguas internacionales, avionetas civiles. Eso también fue desestimado por el Departamento de Justicia del presidente Clinton. Una segunda vez abandonó eso, pero por asesinato no proscriben, de modo de que eso se pudiera activar y el Departamento de Justicia perfectamente pudiera presentar cargos. El nieto de Raúl Castro, ya hay evidencia conocida de su participación en alguno de estos buques que están transportando petróleo y violaciones de las sanciones. Otros oficiales castristas están implicados en el narcotráfico, que han sido nombrados con nombre y apellido por testaferros antiguos que han cooperado con las autoridades estadounidenses. De modo de que el campo legal, en mi apreciación, pronto vamos a ver el Departamento de Justicia hacer pronunciamientos acerca de buscar una vía legal. Pero como empecé, la ley Helms-Burton autoriza al presidente a tomar medidas extraordinarias para producir un cambio en Cuba. Y ahora entramos en el corazón de esta conspiración. ¿Cómo escaparía Canel, Marrero y Raúl Castro? ¿A dónde irían? ¿Quién los recibía? Ok, empecemos por los primeros. Miguel Díaz-Canel y su esposa Liz Cuesta, conocida como la Machi, tiene un destino claro en caso de fuga, según podemos considerar España. Recordarle que la Machi tiene su ciudadanía española y ya lo tiene todo. ¿Pero por qué irían ahí? Bueno, por otras cosas, porque el hijo de la Machi ya vive en España, donde estudia en una de las universidades más caras de Madrid. Y porque España, ya ustedes saben, por los lazos históricos y familiares, ha sido refugio de muchos exiliados de la élite cubana. Pero aquí viene lo más explosivo. Canel no piensa escapar en un simple vuelo comercial o en un barco cualquiera. No, se ha comprado un jet privado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto? Un jet valorado en $12 millones. El Dassault Falcon 50. El mismo modelo que usaban los altos dirigentes cubanos para moverse en el mundo sin ser detectados. Este jet le permite salir de Cuba en minutos, sin pasar por controles migratorios, sin dejar rastro. Puede volar directamente a Madrid o a Lisboa o a cualquier capital europea donde tengan aliados. Pero ese es solamente Canel, un peón menos o un peón más. Vamos para el patriarca, el más grande, el dictador, el más sanguinario, Raúl Castro, el patriarca del castrismo. Pues probablemente también tiene su plan de escape. Su familia tiene sangre española por parte de su padre y ya han gestionado pasaportes españoles que hemos visto en varias redes sociales que se han filtrado. Raúl Castro, para colmo, también tiene un jet privado a su disposición, un Gulfstream G55-0, valorado en más de $50 millones. Este jet se ha visto en el aeropuerto de Europa, África, América Latina en los últimos años. El destino más probable de Raúl Castro y toda su familia, pues sea España, donde tiene familiares, donde la justicia es más laxa con los exiliados políticos, pero que no descarta que busque también refugio en Rusia, donde tienes aliados históricos como el régimen de Putin. Podría ofrecerle protección a cambio de información o favores. Es decir, que tienen todo garantizado. El caso más explosivo, el más descarado de todos, se llama Manuel Marrero, el primer ministro, el gran enigma. No se conoce públicamente su destino en caso de fuga.
pero también tiene acceso a su jet privado y su familia ha sido visto en varias ocasiones en aeropuertos internacionales utilizando el jet comprado con el dinero del pueblo cubano. Lo que está claro es que Marrero no piensa quedarse en Cuba para enfrentar juicios públicos. Sabe que como figura clave en la represión y el saqueo sería uno de los primeros en ser juzgados. In response to Claudia Sheinbaum's warning that the embargo or the restriction on Cuban oil to Cuba could cause a humanitarian crisis there. Well, it doesn't have to be humanitarian crisis. I think they probably would come to us and want to make a deal. So Cuba would be free again. They'll come to us, they'll make a deal, but Cuba really, they've got a problem. You know, they have a problem. I know so many people from Cuba, but we have a lot of people in the United States right now that would love to go back to Cuba, and we'd like to work that out. What do you want to see from Cuba? I mean, Pero la pregunta es, ¿el pueblo cubano permitirá que escapen este tipo de personas? ¿Qué país recibiría a estos descarados, a estos mafiosos, a estos delincuentes? Si Trump está poniendo aranceles a los países que le vendan petróleo, imagínate recibir a estos descarados en tu propio país. La historia de las dictaduras en América Latina está llena de ejemplos de líderes que intentaron escapar y fueron perseguidos hasta el último rincón del planeta. Pinochet en Londres, Fujimori en Chile, Noriega en Panamá. Todos pensaron que podían huir de la justicia y todos terminaron enfrentando juicios públicos. Y aquí viene lo que realmente importa. Canel, Marrero y Raúl Castro saben que si no escapan, enfrentarán juicios públicos por sus crímenes. Saben que el pueblo cubano, cuando caiga la dictadura, no va a perdonar. Saben que la justicia internacional los está esperando. Y la pregunta que todos se hacen es, ¿el pueblo cubano permitirá que escapen? ¿O los perseguirá hasta el último rincón del planeta para que enfrenten juicios públicos por sus crímenes? La respuesta está en la historia. Ningún dictador ha escapado de la justicia para siempre. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Tarde o temprano, los responsables pagan por sus crímenes. Y aquí viene lo que realmente va a sacudirlo. Hay organizaciones de derechos humanos, abogados internacionales y activistas cubanos en el exilio que ya están preparando expedientes, recopilando pruebas, identificando cuentas bancarias, rastreando propiedades. Todo listo para cuando llegue el momento de la justicia. Y si Canel, Marrero y Raúl Castro logran escapar, no podrán esconderse para siempre. El pueblo cubano, con el apoyo de la comunidad internacional, los perseguirá hasta que enfrenten la justicia. La presión internacional será implacable. La Interpol puede emitir órdenes de captura, los tribunales internacionales pueden juzgar crímenes de lesa humanidad y la presión de la diáspora cubana con millones de exiliados en Estados Unidos, España, América Latina será constante. El precedente de la Operación Cóndor en Sudamérica, donde decenas de dictadores represores fueron juzgados durante décadas después de sus crímenes, demuestra que la justicia puede tardar, pero llega. Y aquí viene lo que realmente va a sacudirlo. El pueblo cubano, cuando recupere la libertad, exigirá justicia. Que no le quepa duda a todos los dictadores, no solo por los crímenes económicos, sino por las desapariciones, las torturas, los fusilamientos, la represión sistemática, y la comunidad internacional estará obligada a responder. Hermanos, el colapso interno dentro de la isla de Cuba es inevitable. Los bancos están cerrando, los apagones masivos, el transporte paralizado y el combustible apenas alcanza para 20 días. Las embajadas extranjeras están preparando planes de evacuación, las empresas multinacionales están cerrando y mientras el pueblo sufre, la cúpula del castrismo está moviendo sus fortunas probablemente en el extranjero. En cuentas en Panamá, en Isla Caimán, en Suiza, propiedades en España, Portugal, México, todo listo para su fuga. Y China y Rusia, aunque mantengan bases de inteligencia, no están dispuestos a rescatar el régimen. Muy importante esto. China invierte donde hay retorno y Cuba no tiene nada que ofrecer. Rusia, ocupada con sus propios problemas, no va a arriesgarse por un aliado que ya no puede sostenerse. El resultado es un aislamiento total. La dictadura cubana está sola, sin aliados, sin recursos y, por supuesto, sin futuro. Y eso lo sabe Miguel Díaz-Canel, Marrero y por supuesto Raúl Castro. Y el pueblo cubano también lo sabe. Aunque sufre, todavía no se ha levantado masivamente. Pero la historia nos enseña que cuando el colapso es total, cuando la represión ya no puede sostenerse, cuando la cúpula huye, el pueblo toma el control.
Y cuando eso ocurra, la justicia será implacable. Los responsables serán juzgados, las fortunas robadas serán rastreadas y la verdad saldrá a la luz. Y por si fuera poco, con las presiones de Trump y la presión de la comunidad internacional será clave. Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, las Naciones Unidas tendrán que coordinarse para asegurarse que los responsables no escapen impunes. La cooperación judicial internacional será fundamental para rastrear los fondos, extraditar fugitivos y garantizar que los crímenes no queden sin castigo. El papel de la diáspora cubana será crucial y, por supuesto, ¿para qué hablarte en las redes sociales? Millones de cubanos en el exilio tienen la capacidad de movilizar recursos, presionar gobiernos extranjeros y mantener viva la memoria de los crímenes del régimen. Su participación en la reconstrucción de Cuba y en la búsqueda de justicia será determinante en este proceso que vamos a tener. Y aquí viene lo que realmente va a sacudir. El colapso del régimen cubano no solo será un evento nacional, será un acontecimiento internacional con repercusión en toda América Latina y en el mundo. La caída del castrismo marcará el fin de una era y el inicio de una nueva etapa para Cuba en toda la región. Hoy hemos visto cómo la cúpula castrista está preparando su fuga, cómo Canel, Marrero y Raúl Castro han comprado jets privados, han movido su familia, han buscado aliados en el extranjero, como el colapso interno, la presión internacional y el aislamiento total los han dejado sin salida. La pregunta que todos deberíamos hacer no es: ¿el pueblo cubano permitirá que escapen? Es decir, las personas que están en los aeropuertos, los militares cubanos, o simple y llanamente lo dejarán que escape y lo perseguirán hasta el último rincón del planeta para que se enfrenten a juicios públicos por sus crímenes. Déjame la respuesta en los comentarios. ¿Crees que lograrán escapar? ¿Crees qué país podrá recibirlo a consecuencia de las propias sanciones de Trump? ¿Crees que la justicia los alcanzará tarde o temprano? La cosa es, sinceramente, que se está poniendo bien mala la situación para la cúpula de los Castro, para la élite castrista. Y esto es importante porque los militares están mirando eso y se van a poner del lado del pueblo cubano. ¿Dejarán los militares que se vaya Raúl Castro, Marrero, escapen y ellos se queden ahí? ¿O simplemente los arrestarán y los pondrán en las cárceles y los entregarán a la nueva justicia en un país democrático que vamos a tener libre, independiente y democrático dentro de la isla de Cuba? ¿Qué harán los militares? ¿Qué forma? ¿Cómo lo traicionarán? ¿Lo meterán preso o lo dejarán escapar y ellos se quedarán aquí enfrentando la justicia? Déjame todas estas respuestas aquí abajo en el cajón de los comentarios, por favor, porque me encanta leer lo que ustedes piensan y qué opinan de estos videos que nosotros hacemos por acá. No se te olvide, por supuesto, regalarme ese like, compartir este video para que la dictadura cubana sepa que estamos persiguiendo todos sus pasos. Así que ya ustedes saben, mi nombre es Darwin Santana, este es su canal de YouTube El Mundo de Darwin. Compártanos, dándonos un like, suscríbete a nuestro canal de YouTube o sigue nuestra página de Facebook y nos vemos en un próximo video porque estamos viviendo momentos históricos. Así que, chao.